Esto es Figri al aire. Coyuntura nacional e internacional. Finanzas. ¿Cómo va el bolsillo? Figri. ¿Y eso qué es? Gobierno y política. ¿Empanadas? ¿Galletas? ¿Brownies? ¿Y tú qué vendes? ¿Y a dónde vamos? ¡Al Parche Figri! Un podcast de y para los estudiantes. Esto es ¡Figri al aire! Saludos para nuestros queridos Figris. Hoy en Figri al aire continuamos con el análisis a las propuestas de los candidatos a la alcaldía. El día de hoy le corresponde al candidato Jorge Enrique Robledo. Un saludo muchachos, mi nombre es Juan Matallana, los estaré acompañando como locutor. En este momento del semestre, desde Figri al aire, reconocemos que está pesado. En este orden de ideas, lo que vamos a hacer hoy es establecer una nueva modalidad de manera presencial por parte del gobierno con nuestro estudiante Juan José Montanini y por parte de finanzas virtual con el estudiante Juan Guerrero. Bueno, Jari, cuéntanos más acerca del candidato. Bueno, Jorge Enrique Robledo es el candidato a la alcaldía con más experiencia. En su amplia trayectoria, el ibaguereño se ha desempeñado como concejal de Soacha, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, cabe aclarar que él es arquitecto, y fue profesor de la Universidad Nacional durante 26 años. Fundó la Unidad Cafetera Nacional y la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Además, integró movimientos en contra de la privatización de las empresas públicas de Manizales. Robledo dice asimismo, cito textualmente: "Mi hoja de vida demuestra que yo puedo gobernar bien a Bogotá. Tengo una experiencia muy larga que la puedo resaltar en 3 partes de mi vida. Soy el colombiano que más duro ha luchado contra la corrupción en Colombia. Fui escogido en 10 ocasiones consecutivas por un panel de 2.000 líderes de opinión como el mejor senador de Colombia. Estuve 20 años en el Senado, en donde llegué por luchas gremiales que adelanté en la economía cafetera. Obtuvimos unos triunfos resonantes en defensa de los caficultores y pudimos unir un solo haz de voluntades campesinas, indígenas y empresarios del café", indicó el candidato a la alcaldía de Bogotá. Buenos días, esto es Figri al aire. El día de hoy estamos con el candidato Robledo. Para nuestra sección, como todos sabemos, estamos en las elecciones para la candidatura de Bogotá. Entonces, mucho gusto, candidato, y gracias por estar en este espacio. A ustedes por la invitación, muy grato estar con el externado compartiendo esto que estamos haciendo. Si quieren empezamos con las preguntas. Okay. ¿Qué proyectos de la administración saliente desea continuar? Bueno, la idea del metro pues es una cosa que es obvio, que eso es un proyecto que hay que construir de acuerdo con el contrato que esté el día en que yo me posesione como alcalde. O sea, el metro va porque va. Hay una segunda línea que se está tramitando del metro y eso pues también hay que continuar. Y así como otras muchas cosas, en general todas las obras inconclusas hay que terminarlas también. Y hay un programa que nosotros vamos a ampliar en grande de esta administración, que es lo que se conoce con el nombre de la economía del cuidado, que es una cosa muy dirigida a las mujeres que en esta sociedad están sobrecargadas de trabajo por el machismo. ¿Sí? Entonces es unas condiciones muy angustiosas. Entonces es un proyecto muy bonito que apunta a mejorar esas condiciones. En ese proyecto nosotros en mi oficina en el Senado tuvimos que ver hace 4 años, pues cuando se estaba pensando, no solo nosotros, otra mucha gente. Ese por supuesto también nos parece que es un proyecto y habrá que mirar. O sea, yo no tengo inconveniente en que cualquier cosa que se esté haciendo bien en esta administración lo vamos a continuar. Yo no soy mezquino en política, aunque es que eso es de la otra administración, no. Y por supuesto lo que no esté bien, pues bueno, habrá que modificarlo, pues, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y lo que no se esté haciéndose y esté mal, hay que cambiarlo. El caso del corredor, el caso del Transmilenio por la séptima, es un proyecto como está, no debe hacerse, porque no caben los buses por la vía, eso es así de simple, no es tan difícil de entender. Lo que se hace bien se debe continuar. Sí, por supuesto. Y lo que, digamos, no esté bien, pero tenga salvadero, ¿cierto? Uno lo pula, lo corrija, ¿cierto? Inclusive yo he dicho esto, yo voy a gobernar con mis amigos, pero también es cierto que si yo encuentro a la hora de la integración de las 2 alcaldías que hay un funcionario de esta alcaldía que lo ha hecho bien, yo no tengo inconveniente en dejarlo.
Sí, así incluso no haya votado por mí, yo no me muevo en politiquería, ¿cierto? Necesitamos que las cosas salgan bien. Además de las obras públicas que están en construcción y que hay que continuarlas y terminarlas, hay un proyecto bonito de este cuatrienio y se conoce con el nombre de las manzanas del cuidado, que es una cuestión dirigida a mujeres para mejorarles sus condiciones de vida en lo que tienen que ver con esa sobrecarga laboral que tienen las mujeres en Colombia, ¿no? Que son todos sus deberes, digamos, los deberes hogareños como que fueran solo de ellos, ¿sí? Los niños, la comida, etcétera, ¿cierto? Una sobrecarga muy grande y entonces es unas manzanas del cuidado donde hay unas instalaciones y unas cosas que mucho les mejoran la situación. Ese es un proyecto que tiene que ver con cosas en mi oficina de hace 4 años, cuando yo era senador. Pero claro, mucha gente también ha participado en eso. Ok, vamos con una pregunta un poco más personal. Si usted fuera un color, ¿cuál sería? No sé cómo se les ocurren esas preguntas. Sí, les digo con franqueza. Yo soy muy malo para improvisar en esas cosas. No, yo soy arquitecto, me eduqué en el mundo de la estética, de todas esas cosas, y todos los colores me encantan, cada uno pues en su momento y en su situación. El morado. Sí, es muy bonito, claro, pero depende para qué, ¿cierto? Pues también en política es lindísimo, pero en otros momentos de pronto un verde puede ser mejor, o un rojo, bueno, cualquier color. ¿Cómo se posiciona Bogotá frente a las ciudades inteligentes? Bogotá y toda Colombia, esto hay que decirlo con toda franqueza, padece por un inmenso subdesarrollo tecnológico y científico, porque este es un país tremendamente atrasado porque ha sido como gobernado por los enemigos, ¿cierto? O sea, si uno, digamos, hiciera un test de cómo gobernar mal a un país, le saldría Colombia, todos estos que nos han gobernado. Por eso yo llevo en la oposición 50 años. Nadie que haya ganado la presidencia de la República ha ganado con mi voto. No porque yo no supiera quién va a ganar, lo que pasa es que sé que iban a gobernar muy mal, entonces no voto por ellos. Entonces el tema, digamos, de tecnológico de Bogotá es un tema muy problemático, y de Medellín y de Cali. Pero cuenten con que en mi alcaldía vamos a hacer todo lo que sea posible para avanzar en esos asuntos, que son, por supuesto, de gran importancia. Okay. ¿Qué tan viables son los frentes de seguridad conformados por los civiles? Yo tengo una propuesta muy completa para el tema de seguridad, empezando por aumentar el número de policías. Es increíble, pero yo soy el único candidato que hablo de esto. ¿Sí? Sin más policías es imposible, tenemos muy poquitos policías y además muchos están en labores de oficina. Entonces vamos a aumentar el número de policías de esta ciudad, lo voy a plantear con toda claridad. Y además otras cosas, mejorar el ambiente en el que está la policía, ahí hay dificultades grandes. Y entre las cosas que hay que hacer es respaldar con ciudadanía desarmada, por ejemplo, frentes de seguridad, la acción de la policía, porque solos tampoco pueden atender esto. Y vamos a hacer otra cosa en seguridad. La inseguridad no la justifica la pobreza, pero la pobreza es un caldo de cultivo. Entonces nos vamos con la Secretaría de Integración a los barrios donde hay más pobreza, a hacer esfuerzos por convencer a los ciudadanos de esas zonas que no se vayan hacia el delito, que se queden del lado correcto de la raya, promover distintos programas. Eso se puede hacer y se puede hacer muy bien, y va a ser clave en la administración. Okay. ¿Qué es mejor, enseñar a pescar o dar el pescado? Hablando desde los subsidios. Enseñar a pescar, pero los subsidios son inevitables. Pero es que además digamos esto, porque sobre eso han ido armando un lío. Es que el Estado recoge y gasta, y recoge plata, que lo pagamos todos, incluidos los pobres. Y esa plata pues se la gasta, ¿o qué quieren que haga con eso? Y no puede cobrar pues necesariamente por lo que hace, porque es que resulta que es la plata de todos. Entonces ¿por qué vuelven una discusión el tema de los subsidios? Es más, si algo subsidian estas sociedades, es a los superpoderosos. A los superpoderosos. El capitalismo no es contrario a que haya subsidios y gasto público, eso es una bobería que se han inventado los neoliberales según sus conveniencias. Porque cuando son subsidios a los pobres, entonces, ¿qué crimen? Pero si el subsidio es para subsidiar una transnacional bien poderosa, no, es que ese es el progreso y ese es el desarrollo. No, yo no soy maniqueo. Hay que respaldar la creación de riqueza, incluida la creación de las empresas, pero también hay que respaldar las necesidades de la gente sencilla. Precisamente lo que se vio en pandemia con las empresas grandes, que el gobierno les prestó subsidios para que pudieran sostenerse durante la pandemia. Y así fue en el mundo entero. Entre otras cosas porque el Estado no puede permitir que se quiebre la economía. Claro. Es que
es que aquí hay mucho maniqueísmo y hay mucho fraude político y mucha trampa y mucha cosa. Yo no soy de ese mundo. O sea, yo soy objetivo en mis cosas. Entonces, a veces usted tiene que hacer unas cosas y a veces tiene que hacer otras. Entonces, por ejemplo, el tema del pasaje cero de Bogotá al Transmilenio. Claro que es con subsidios. ¿Y cuál es el crimen? Usted va a Nueva York y el metro de Nueva York es un metro ultra subsidiado por el Estado. Pero además no solo eso, es público. O sea, no hay negocio con ese metro, negocio privado. ¿Por qué? Porque si hay negocio privado, pues hay que subir el precio del pasaje. Entonces uno tiene que ser estudioso y entender cómo funcionan las cosas para tomar las decisiones. Okay. ¿Cómo mejorar la movilidad en Bogotá para el ciudadano con vehículo y aquel que no lo tiene? Bueno, entonces para el ciudadano que no tiene vehículo hay que subsidiarle el pasaje de Transmilenio. ¿Qué más hacemos? O si no se le puede mejorar la movilidad. Es que Bogotá tiene un problema que yo soy el único que menciono entre los candidatos. 2,5 millones de personas que hacen menos de 3 comidas al día. Si no tienen con qué comer, menos van a tener con qué pagar pasajes. Hay un número inmenso de bogotanos, principalmente mujeres, que caminan distancias larguísimas porque no tienen con qué pagar el pasaje. Me explicaba un médico un día, hay muchas consultas médicas que no se hacen porque la gente no tiene con qué pagar el pasaje. Es así de doloroso lo que tenemos. Entonces, el subsidio, ¿cuál es el crimen? Parte la subsidia el gobierno del distrito y la otra parte la subsidia el gobierno nacional, con los impuestos que pagamos los bogotanos. ¿Sí? Entonces, eso por supuesto que lo vamos a hacer. Y la otra parte de la movilidad es el lío de los trancones, que es otro problema de movilidad gravísimo. Entonces, ¿ahí qué nos toca hacer? Primero, terminar todas las obras inconclusas, porque cada obra inconclusa es un trancón. Y tenemos no sé cuántas. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, mientras esas obras se terminan, yo voy a poner como alcalde un número muy grande de guardias del tránsito, que estén parados en cada trancón, 1 o 2 o 3 guardias del tránsito, aligerando. Esto ya está probado que funciona muy bien en el mundo entero, porque además no hay sistema electrónico que a usted le permita resolver unas cosas que son tan improvisadas. Es más, estoy contando mucho esta anécdota. Hay un guardia del tránsito que descongestiona la vía La Calera, le dicen Peckerman, porque se parece al futbolista. En el Espectador hay un artículo muy bonito sobre eso. ¿Y qué es lo que hace Peckerman? Es un maestro, pregúntenle a la gente de La Calera. Y lo que hace es, con buenos modales, pase usted, esperen un momento, no sé qué, ese tipo de cosas que uno debe hacer. Y eso funciona bastante bien. No será gran tecnología, pero es práctico. Sí. Cuando se habla de educación, primero se piensa en la superior. En su gobierno, ¿qué pasará con la educación técnica y tecnológica, que es clave en otros países que se consideran desarrollados? Digamos esto, un alcalde de Bogotá tiene unas obligaciones que cumplir que si no las cumple el alcalde, nadie las va a cumplir. Entonces, por ejemplo, en universidad, en educación superior, la obligación del alcalde es la universidad distrital. Y si la alcaldía financia mal la universidad distrital, nadie va a llegar a reemplazarla. Entonces, este es un tema que yo voy a mirar con detenimiento, ¿sí? Pues porque si el alcalde se mete y se echa más responsabilidades encima, termina mal atendiendo o atendiendo peor las otras cosas, ¿cierto? Entonces, además del tema de la distrital, el alcalde de Bogotá tiene una obligación, que si no la hace, no la hace nadie, que es mejorar la calidad de la educación pública de Bogotá, la básica y la media y la de la primera infancia. Y Bogotá tiene un lío muy grave, el 80% de los colegios públicos de Bogotá están en doble jornada. ¿Qué quiere decir en doble jornada? Que cuando termina el muchacho habrá tenido 15.000 horas menos de clase que los de jornada única. Entonces, mi política central es ¿cuál? Aumentar los colegios de jornada única, más profesores, más edificios, más almuerzos y más de todo. Porque los que están saliendo de la doble jornada, ¿qué pasa? Se gradúan y se vuelven ninis, porque no pasan en la universidad, porque no tienen calificación suficiente para trabajar. O sea, aquí tenemos, necesitamos que se entienda bien cuáles son las funciones de los alcaldes, cuáles son sus deberes, porque uno no le puede cargar al alcalde de Bogotá cuanta cosa se le ocurra. Y por ejemplo, hay quienes quieren que el alcalde de Bogotá resuelva el problema de la justicia de Bogotá. No entienden nada, porque es que la justicia está en manos de los jueces, eso es el Ministerio de Justicia, es otra rama del poder. El alcalde no puede meterle un grito a un juez, ni puede destituirlo, ni puede cambiar las leyes de la República, el Código Penal no lo puede cambiar. Yo tengo aquí una cierta diferencia con varias, con quienes competimos, es que dicen cosas como que no conocieran en qué ciudad vive, ni qué es lo que dicen las leyes de la República. Yo soy cuidadoso en mis cosas.
En los últimos años se ha hablado bastante de la salud mental, especialmente de los jóvenes. ¿Usted cómo garantizará la atención de la línea 106? Yo voy a hacer un énfasis muy grande en el tema de la salud mental de Bogotá. ¿Sí? Eso es una cosa que la tenemos súper clara. Porque el problema es muy grave. Es que la pobreza y la miseria se terminan convirtiendo en problemas de salud mental. ¿Sí? O sea, es bien difícil que una persona resista la miseria, el desempleo, la pobreza, la corrupción, la delincuencia, y todo eso le cae a un muchacho. Bogotá este año va a llegar a 70.000 casos de violencia en los colegios de Bogotá. 70.000 de violencia. Entonces nos vamos a aplicar muy en serio con distintos tipos de programas a atender el problema de la salud mental, ¿sí? Como el problema del conocimiento en las relaciones sexuales, que también es otro problema grave de todo esto, el embarazo juvenil, etc. Le vamos a aplicar a eso todos los fierros, como se dice, ¿sí? Por ejemplo, en centros de escucha, o sea, que los muchachos tengan, ¿sí? Bueno, y los adultos, claro, que tengan a quien contarle su problema. Pues gente formada, psicólogos, etcétera, que puedan hacer. Entonces cuenten con que a eso vamos con todo. Claro, y en comunidades como San Cristóbal, que hay un fuerte índice de deserción escolar precisamente por la falta de educación sexual y falta de educación contra las drogas. Exactamente, todo eso lo vamos a atender con todo rigor, porque es que eso son medidas de prevención y de curación también, ¿cierto? Y si a la gente que tiene problemas la dejamos sola con sus problemas, y además no tienen ninguna posibilidad de resolverlos ellos solos, entonces en ese tema, digamos, de la parte de salud, que tiene que ver con la prevención de toda la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a aumentar el subsidio al agua, porque en Bogotá se consume muy poca agua en relación con los estándares internacionales, y eso se vuelve un problema de higiene, y eso se vuelve un problema de salud. O sea, todo el tema social yo lo voy a atender con mucho cuidado, claro, y también vamos a lograr que la Bogotá moderna, llamémosla así, donde las cosas funcionan mejor, pues también la vamos a cuidar, por supuesto que sí. Pero mire, yo les digo una cosa que voy a hacer, que soy el único que estoy proponiendo. Nos preguntan sobre ambiente, entonces todos decimos lo mismo. La estructura ecológica principal, los cerros de Bogotá, la Vanderhamen en el río Bogotá, y todo eso hay que hacerlo. Pero yo estoy diciendo una cosa. Hay un área enorme de Bogotá, de barrios de Bogotá, donde un niño para conocer un árbol tiene que ir a otro barrio. Eso es una vergüenza para Bogotá. Entonces yo voy a empezar con un plan que tendrá que ser a muchos años para llenar de zonas verdes y de parques las zonas donde no hay zonas verdes y parques. Es que eso es una vergüenza. Y estoy llamando a mis amigos ambientalistas, pilas con esto. O sea, que hay que crear ambiente en las zonas populares, porque no hay, son desiertos, verdaderos desiertos, en unas condiciones inicuas, ¿no? Como última pregunta, ¿usted qué estrategias implementaría para mejorar la seguridad para la comunidad LGTBIQ+, especialmente para los trans? Sí, bueno, ahí tiene que actuar la policía, por supuesto, y los cuerpos de seguridad del Estado y todo, pero ahí tenemos un problema que en cierto sentido se parece, pues con todas las diferencias inmensas, que se parece a las otras formas de violencia que hay contra miembros de la comunidad, de la sociedad, que los maltratan por razones, digamos, de la cultura, ¿sí? Entonces yo voy a hacer 4 años enteros, un programa contra toda forma de discriminación, maltrato o violencia contra personas que simplemente son distintas a otras, ¿sí? Pues gente, por ejemplo, que la maltratan por el color de la piel, o porque tiene un ancestro indígena que quiere mantener resaltando, o porque es mujer, o bueno, porque ser lo que sea, ¿cierto? No puede ser. LGBTI, ¿con qué razón? Ninguna razón. Pero es que ahí hay un problema mental de la gente, ¿sí? Para esos abusos y estas cosas. Entonces vamos a hacer 4 años de una campaña de educación ultrapoderosa para lograr que menos bogotanos tengan esas posiciones equivocadas. Ya más que un problema de seguridad, es solo un problema social. Claro, es que es un problema social. Discriminación. No, todo. Eso es un problema horroroso. O sea, que a alguien lo maltraten o lo asesinen simplemente porque es diferente. Es que estas son sociedades muy enfermas, ¿sí? El machismo, el racismo, todo eso, ¿cierto? Entonces ahí hay que trabajar, claro, el Estado y la seguridad y los centros de escucha y la línea roja y todo eso hay que hacerlo. Pero si no le cambiamos la manera de pensar a la gente,
no se nos olvide una cosa, el sitio más peligroso para una mujer, por ejemplo, en Colombia, es su hogar. O sea, la maltrata es su papá, la maltratan sus hermanos, es una cosa, o sea, una sociedad muy enferma realmente. Sí, sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto es Figueira al Aire y le damos las gracias al candidato Robledo por abrirnos el espacio y ser tan atento con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, ahora luego de este pequeño contexto, le vamos a dar entrada y bienvenida a nuestro analista por parte de gobierno, Juan José Montanini. Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación. De antemano, le quiero agradecer desde Figueira al Aire al candidato Robledo por brindarnos la casa de campaña y ser atento y ser amable con todo el equipo de Figueira al Aire para realizar la entrevista. Para analizar el plan de gobierno del candidato, tenemos 4 ejes importantes. El primero de ellos direccionado a la seguridad. Primero que todo, él dice textualmente que la pobreza es un caldo de cultivo, pero no es la razón de la delincuencia. Por eso mismo, él tiene como plan de gobierno mejorar el empleo, las oportunidades y las condiciones socioeconómicas en las localidades de estrato 1, 2 y 3. Mayor presencia policial y menos policías en áreas administrativas. Eso quiere decir, hay muchos policías que están en las áreas administrativas, en oficinas, donde ellos no están preparados para eso, sino que fueron entrenados para estar en las calles cuidando a los ciudadanos. Y más, además de eso, pues aumentar el número de policías en la ciudad, tener nuevos reclutas. Acerca de los frentes de seguridad por civiles, él dice que no, pues, o sea, no toma la justicia por propia mano, ni ser los civiles los que impartan justicia, ni los que castiguen a los criminales, sino que los civiles aporten y sean partícipes de la justicia. Eso quiere decir que yo como civil veo que están atracando, me robaron, veo alguien expendiendo drogas en un barrio, pues denuncio. Muchos civiles nos quedamos callados cuando nos pasan situaciones como esta. Respecto a las comunidades LGBTIQ+, para la seguridad de ellos y en contra de la discriminación de estos, él va a ser un programa de los 4 años de la alcaldía, fuerte programa contra toda discriminación o violencia contra esta comunidad. Y aparte va a ser una campaña de conciencia para los ciudadanos, para que no tenemos por qué maltratar a los que son diferentes a nosotros, y no son diferentes, son los mismos seres humanos, pero es la mentalidad un poco ortodoxa que tienen algunas personas. Y también, como le mencionaba también el general Vargas, continuar con el programa de la manzana del cuidado para la mujer. Él mismo dice que el sitio más peligroso para una mujer en Bogotá es su hogar. O sea, no se puede seguir con la idea de que la mujer tiene que trabajar y venir a la casa, como tiene que cocinar, tiene que hacer el aseo. No, tenemos que cuidar a las mujeres de Bogotá, él mismo lo dice. Con respecto a la educación, primero que todo, él dice que quiere subsidiar 3 uniformes y un par de zapatos a los estudiantes de las localidades 1, 2 y 3. Aparte de esto, muchas localidades de colegios públicos tienen una jornada de medio tiempo. Eso quiere decir que salen a mediodía y otros entran al mediodía. Entonces, cuando se gradúan estos estudiantes, salen con 15.000 horas menos de estudio. Esto causa que se conviertan en NI. O sea, no estudian ni trabajan. Entonces, eso lo quiere evitar. También quiere fortalecer pues los programas tecnólogos, el SENA, y la educación pública de las universidades, como la Universidad Distrital de Bogotá. Financiar con el presupuesto de Bogotá y el presupuesto nacional a las universidades nacionales y fortalecer toda la educación en general pública, también privada. Respecto a la movilidad, seguir con el metro con el contrato que está, es decir, la línea 1 y la línea 2. El corredor del Transmilenio por la séptima, eso pues él dice que lo quiere acabar y eso no puede funcionar así como está porque los buses pues no caben. Pasaje cero de Transmilenio. Entonces hay algunos candidatos que dicen pasaje cero, pero lo van a subsidiar a través de subiendo el precio del recibo de la luz. Entonces él planea pues no subirle a ningún servicio porque la idea no es darle a unos pero cobrarle a los otros, sino que a las personas que lo necesitan, a los estrato 1, 2 y 3, se financian los pasajes de cero con el presupuesto nacional y con el presupuesto de Bogotá, aportando el distrito y el gobierno nacional. Esto apoyará a las familias, ya que el 25-30% de los salarios de las personas de bajos recursos se les van en los pasajes de Transmilenio. Y él contaba una anécdota, él tiene muchos amigos doctores y de EPS, y ellos dicen, muchos pacientes no llegan a la consulta porque no tienen cómo pagar el pasaje. Y también beneficiaría
el 60% de los usuarios de Transmilenio son mujeres. Son mujeres trabajadoras, son mujeres cabezas de familia, son mujeres madres solteras. Entonces, el programa de él está muy enfocado también en ayudar a las mujeres, que es un sector, una minoría, por así decirlo, bastante perjudicada. Por el tema de salud, él dice, primero, educación sexual y educación contra las drogas en las localidades. Porque muchas veces esto es también cultivo de delincuencia, de que no trabajan ni estudian. Porque o sea, una niña queda embarazada a los 15 años, ya no puede trabajar ni estudiar, siendo de bajos recursos. Un hombre o también una niña cae en drogadicción, entonces ni estudia ni trabaja. Entonces en las localidades donde lo más lo necesitan, ejemplo, San Cristóbal, Kennedy, Mimosa, él quiere fortalecer esto en esos lugares. Prevención de enfermedades en la pobreza. Como normalmente en Bogotá y en Colombia las personas de bajos recursos no tienen un buen acceso a la salud pública, pues él quiere prevenir y ayudar a la EPS o a la salud pública a mejorar para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Y en cuanto al eje ambiental, él quiere, aparte pues de la normatividad, de seamos ecológicos, reciclemos, él dice que hay muchos barrios en Bogotá que para que un niño conozca un árbol tiene que irse a otro barrio. Entonces es lo que planea a largo plazo, no a los 4 años, él lo quiere dejar como a largo plazo, es hacer parques públicos de zonas verdes, de árboles en los barrios, para así mejorar también como el pulmón de Bogotá, la contaminación, y pues que los niños y las personas en general tengan acceso a ver un árbol, que es increíble que una ciudad como Bogotá y un país como Colombia, que tenemos una riqueza de naturaleza, no hay personas que no puedan ver un árbol en su propio barrio. Ok, en cuanto a la pobreza y un poco a las mujeres, hay más de 400.000 ciudadanos que enfrentan desempleo. Entonces él tiene un plan público para generar 1.000 empleos para mujeres y jóvenes, apoyando a empresarios, a emprendedores y sobre todo a los locales. Por lo que dice en la hoja de vida, él entiende muy bien la importancia del producto local, el café, como ya lo sabemos. Subsidio para el arriendo para hogares de estrato 1, 2 y 3 beneficiaría a 83.000 familias. Él quiere que el agua sea gratuita para los estratos 1, 2 y 3, ya que esas personas tienen que pagar por el agua y muchas personas no tienen acceso a agua en Bogotá. El agua, pues, si alguien no tiene agua, también es causa de que se enfermen, y también por higiene. Entonces, con ese planteamiento eliminaría 2 situaciones: la falta de agua y pues mejoraría la salud pública de Bogotá. Los subsidios sí, pero no a los ricos de Bogotá, a los que lo necesitan realmente. No como sucedió en la pandemia, que el gobierno le da subsidios a las empresas ricas y no a los que lo necesitaban. Duplicar los comedores comunitarios. Hay 125 comedores comunitarios en Bogotá, él los quiere duplicar a 250. Y pues lo que ya hablamos de la manzana del cuidado. En general, Robledo tiene un buen plan de gobierno cuidando a la ciudadanía, pero lo que hablamos ahorita, muchos candidatos tienen muy buenas ideas, pero no las plantean en el plan de gobierno diciendo cómo vamos a financiar tal cosa, y ya no lo explicará Sebastián Guerrero. Muchas gracias. Bueno, ahorita nos va a colaborar con el análisis desde la parte de finanzas en modalidad virtual nuestro querido compañero Sebastián Guerrero. Sebastián, bienvenido. Hey, ¿cómo van? Muchas gracias por la invitación. En verdad que es de resaltar que Figre al Aire pues promueva estos espacios para que estudiantes como yo, de segundo semestre, estemos haciendo ya el intento de un análisis como desde el área de finanzas. Entonces estoy cursando segundo semestre de Finanzas y Relaciones Internacionales y me gustaría comentarles también algunas cositas que vi sobre la entrevista al candidato Robledo. Bueno, en el tema de seguridad nos habla de que la idea es aumentar la cantidad de policías y según el Consejo de Bogotá, cito textualmente, los estándares internacionales promovidos por la ONU indican que las ciudades deberían tener en un promedio de 300 policías por cada 1.000 habitantes. Y bueno, según la Administración Distrital de Bogotá,
En estos momentos la cantidad de policías activos es de 17.161. Es decir, hay 215.3 por cada 100.000 habitantes, con un déficit de más de 6.000 policías. Y aparentemente, con lo que acabo de decir, obviamente uno cree que es necesario que se aumente la cantidad de policías para aumentar la seguridad, pero en realidad esto no quiere decir que sea proporcional el aumento a la seguridad en Bogotá, debido a que hay que analizar qué tanta eficiencia tienen y tendrían estos agentes en la seguridad de Bogotá, ¿no? Porque hay que ver si hoy sí se están cumpliendo con las respectivas funciones y con los programas que tienen. Además, es importante tener en cuenta la situación financiera de la ciudad, dado que esto nos permite conocer la salud que tiene y si de pronto se puede obtener la cantidad deseada. Entonces, para esto se toma en cuenta un análisis hecho por Fitch Ratings, una agencia que se encarga de hacer estudios crediticios estadounidense. Nos dice que básicamente la evaluación del perfil del riesgo de rango medio-bajo de la ciudad refleja que existe un riesgo moderadamente alto de que la capacidad del emisor para cubrir este servicio de la deuda se debilite inesperadamente durante el horizonte del 2023 al 2027. ¿Esto a qué se debe? Pues a menores ingresos, mayores gastos o un aumento inesperado de los pasivos o de las necesidades de servicio de la deuda. Con lo que digo anteriormente, lo pongo a colación gracias a quien nos lleva a preguntarnos cuál sería la fuente para adquirir estos nuevos policías, más presupuesto o más ingresos, porque como se mencionaba anteriormente, la situación financiera de Bogotá en estos momentos no es para nada buena y hay algo que se ha visto durante varios años de la alcaldía y que en realidad no se ha visto como una evolución, y es que siempre la ciudad ha estado en déficit operacional, y en estos momentos al segundo trimestre reportó un déficit de casi 1.113 millones de pesos, lo cual nos lleva a decir que es una propuesta que necesita un mayor detenimiento tanto en la eficiencia del sistema policial y en la forma en que se van a adquirir estos policías. Bueno, él también nos habla por el lado de los subsidios, diciendo que él quiere subsidiar el pasaje del Transmilenio, como él mismo dice, y cito textualmente, pasaje cero de Transmilenio, y hace la comparación con el metro de Nueva York, ¿no? Él dice que es público y que obviamente es totalmente subsidiado. Y bueno, aquí hay una contraposición, porque vemos que de Nueva York a Bogotá hay bastante diferencia y hay que analizar los dos sistemas de financiación de cada uno de los metros. Bueno, en este caso desde el sistema de transporte público. Y obviamente él dice que para muchas personas es muy costoso pagar un pasaje de Transmilenio, porque muchas, como lo decía mi compañero Montanini, no tienen la capacidad para, así sea, comer 3 veces al día y mucho menos para adquirir un pasaje de Transmilenio. Y es aquí donde me suben varias cosas para cuestionarle, y es que al querer promover una serie de subsidios con respecto al Transmilenio concretamente, puede ser un poco riesgoso. No lo tomo en mención de sesgar el concepto de la pobreza y tal vez de que las personas no puedan entrar a estos subsidios, sino lo veo es que la situación financiera del sistema no está para eso. O sea, el sistema tiene un déficit financiero del 53.1% al cierre del 2022. Y lo que nos quiere decir es que por un lado es ineficiente el sistema y por otro es que no cuenta con la suficiente solidez financiera para cubrir muchas actividades de operación que se quisieran realizar. Aunado, él menciona que la única solución ante esta problemática de que no muchas personas puedan acceder al precio de un pasaje es por medio de subsidios. Sin embargo, es importante también como preguntarle que por qué no se ve de otra manera, o sea, me refiero, ¿por qué no se ve de forma en mejorar la eficiencia del sistema? Porque al mejorar la eficiencia del sistema, los costos de operación van a ser menores. ¿Qué me refiero con la eficiencia del sistema?
circulación de rutas, si en realidad todas las rutas que hay en estos momentos son aprovechadas, no, si son funcionales para la demanda de los ciudadanos. Además, al tener un diseño eficiente, pues como lo mencionaba, se disminuyen los costos de operación del sistema y pues obviamente el pasaje disminuye. Y no solo esto, sino también que se podría dar una mejor experiencia al usuario, porque si el sistema deja de estar en déficit, pues podríamos, no sé, mirar qué formas se podría dar para una buena como acomodación de las estaciones, de los Transmilenios, pues por medio de esto. Y bueno, como en un ejemplo claro es que muchas veces uno ve que los Transmilenios, hay Transmilenios que van súper llenos, con más de 100 personas, pero hay otros que tienen muy pocas, o sea, hay otros que llevan como la mitad, y pues obviamente a cuál le cuesta más el viaje, al que tiene menos personas. Entonces hay que ver si se puede llegar a un equilibrio entre estas dos cosas. Entonces sería pertinente, antes de promover subsidios, que se revisaran otras alternativas, digo yo, como mejorar la eficiencia, y con esto se podría llegar a un sistema que tanto anhelamos y reducir su costo. No es solo con que nos quedemos con propuestas populistas, sino es entrar en la raíz del problema, examinar y preguntarse cómo solucionar esto. Porque, ¿qué tal si se dan subsidios, pero igual la gente sigue percibiendo el sistema como malo, como que hay mucha gente y, o sea, me refiero a mucha demanda y no se suple? Entonces es importante primero cuestionarse eso. Y además, él menciona que se pagarían con los impuestos que dan los bogotanos, ¿no? Para la ciudad. Es aquí donde yo digo al señor candidato, pues, que a Bogotá no le alcanza con los impuestos que recibe, porque, como lo mencioné en un primer punto, Bogotá tiene un déficit y ha tenido un déficit del ejercicio por mucho tiempo. Lo que me parece importante y bueno, tal vez es aquello que mencionaba mi compañero Montanini, y es el tema de la educación para estratos 1, 2 y 3, y también para como el tema de la pobreza y esta forma de manejarla por medio de la educación. Y es que para el 2020, digamos, Bogotá tenía una pobreza monetaria del 19.1%. Entonces, a través de estas medidas, como lo puede ser la educación sexual y también, pues, quien quita la educación económica, pues se podría llevar a que las personas se concienticen sobre lo que es tener como también un embarazo y conocer, porque no es concientizarse, sino siento que también es conocer aquellos métodos para evitar este tipo de cosas, y así llevar a que tener como una mayor oportunidad para las personas de ver las cosas y oportunidades laborales. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Una pregunta, ¿crees que como de todos los candidatos que pues hemos analizado hasta el momento, la persona que creo que evidenciamos como que la persona que tiene más propuestas como de, digámoslo así, tarifa cero, ya sea como por ejemplo el servicio del agua gratuito o pasaje cero, es pues el candidato Robledo? Y nos dices que obviamente, digamos, a Bogotá pues no le alcanza con la forma en que él explica que planea financiar como casi todo esto, que es a través de los impuestos. Entonces, ¿considerarías que es como tal vez él podría ser como el candidato que tiene propuestas que son menos viables o que su ejecución sería más problemática? Bueno, pues yo lo veo por el lado que podría ser más problemática. Tal vez no que no sean viables, pero sí tendrían bastante problemáticas por lo mismo, ¿no? Y porque no tenemos una buena salud financiera en Bogotá en estos momentos. Y además siento que no solo se lo impediría esto, sino las diferentes discusiones que traería la implementación de estas. Entonces, no la veo que sean inviables, pero sí siento que se necesita de pronto tal vez una forma más estructurada en cómo se financiaría esto. Digamos, el candidato Nicolás Ramos también nos mencionaba algo de pagar programas sociales por medio de monedas digitales, y esto pues también es un complejo, por lo mismo que se mencionaba en su momento, de que no se cuentan con los movimientos que tengan estas monedas en su valor.
Entonces yo diría que, que falta la profundidad en la forma en que se van a financiar y que en realidad se pueda, porque es muy sencillo dar propuestas y decirle a la gente, pero llega un momento, al momento de la realización, de que no sé si se va a poder, porque decíamos lo de los impuestos, o sea, sí, los bogotanos dan impuestos y todo, pero igual vemos que hay mayores gastos que los mismos ingresos. Entonces, tal vez que la gente no se haya ilusionar y que al momento de la realización, pues no se vea nada de esto. Ok, muchas gracias Sebastián por acompañarnos. Muchas gracias a ti también, Montanini, por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales para que no olviden seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok. En Instagram aparecemos como figri_al_aire, en Twitter como figri_al_aire y en TikTok como figri.al.aire. Y recuerden que en Figri al Aire todos son bienvenidos. Esto es Figri al aire. Coyuntura nacional e internacional. Finanzas. ¿Cómo va el bolsillo? Figri. ¿Y eso qué es? Gobierno y política. ¿Empanadas? ¿Galletas? ¿Brownies? ¿Y tú qué vendes? ¿Y a dónde vamos? ¡Al Parche Figri! Un podcast de y para los estudiantes. Esto es ¡Figri al Aire!